Y por último, el problema histórico en el sentido de que habría una posición de historia del mito, sigue siendo mítica. Los problemas críticos y los problemas sociales en general, tal como los entiende el doctorado, podrían hacer un desplazamiento de las condiciones lógico-trascendentales del conocimiento humano de acuerdo a Kant. Sí, voy a empezar con eso. O sea, le prometo que ahora que trate Kant voy a ocuparme de eso. Pero también voy a mostrar cómo hay una modificación de esa posición justamente de la perspectiva de Foucault. ¿Sí? La definición de convergencia que aparece en su texto y de la que ya hemos hablado, insiste en que el problema no es ni inter ni transdisciplinar, porque la inter y transdisciplinaridad sigue asumiendo una cierta confianza en que la producción de conocimiento depende de las reglas de producción del conocimiento mismo, y no del hecho de que las problematizaciones históricas desafíen esas reglas y sus límites. Así que no se trata de una convergencia en torno al problema de unas disciplinas, sino de que la problematización desafía los conocimientos disponibles y produce nuevas formas de conocimiento. Eso tendría entonces una primacía epistemológico-política, no tanto porque sea lo que está antes, sino porque tiene una cierta importancia que está en el núcleo del paseo. La producción de saber y los modos como la producción de saber producen nuevas formas de lo político. Pero en el fondo esas relaciones de convergencia siguen siendo de los diversos órdenes, ontológica, epistemológica, etc. Así que, atendiendo la solicitud del seminario, empezamos entonces con la pregunta ¿por qué es la crítica? ¿Por qué la crítica sería una práctica reflexiva en lo que el profesor Perea ha llamado analítica histórica de los sistemas de reflexividad? ¿En qué radicaría la importancia de la pregunta por la crítica y la investigación social contemporánea? Esas serán las preguntas que quiero resolver en lo que sigue. Bien, y es necesario en términos genealógicos empezar pues, en el problema de la ilustración. Weisheit of Clarin de 1784 de Kant. Esto es la cosa más conocida del mundo, o sea, todos ustedes han leído esto. Así que voy a pasar muy rápido por aquí, pero si algo no está claro, por favor, interrumpa. Bien, aparece la primera afirmación, las cursivas son del texto de Kant, o sea, están cual, ¿cómo están? La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. Otras traducciones dicen la emancipación de su culpable minoría de edad. Lo que sí es cierto es que se trata de una especie de salida, de dejar una posición para llegar a otra. Esa incapacidad significa, o la minoridad, la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere-Aude, como recuerden, el Sapere-Aude no es de Kant, es un verso de Horacio. Ten el valor, Kant hace su propia traducción a su momento histórico, ten el valor de servirte de tu propia razón. Ya no sería únicamente atrévete a saber, en el sentido de Horacio, sino ten el valor de servirte de tu propia razón. He ahí el lema de la ilustración. Bien, sería posible, sería incluso es bastante evidente, las interacciones ontológicas, epistemológicas, éticas, estéticas y políticas de este bloque. O sea, usted lanza la mirada y enseguida ve los aspectos ontológicos, epistemológicos. Inicialmente pareciera que la ilustración es un problema epistemológico, es decir, algo así como un problema de la razón. Pero enseguida la ilustración termina siendo un problema ético, porque es una cuestión de decisión y de valor, no es un asunto de la inteligencia, sino de un coraje. En la cuestión del coraje de la verdad, en el último curso de Foucault del 84, el coraje de la verdad implica desde los griegos y actualizándose aquí en Kant hasta nuestros días, el hecho de que hay que tomar una cierta decisión respecto del ejercicio de la crítica. Dijimos en el brindis que hicimos para inaugurar el doctorado que la crítica es una actitud, y una actitud que se elige, ¿ven? Y que se elige tomando ciertos riesgos. La crítica no es algo que nos deje intactos, siempre hay un riesgo en eso. Así que hay una cuestión de decisión y valor que termina siendo de carácter ético con implicaciones políticas. En lo que sigue, quisiera que viéramos el texto de Kant no tanto para saber qué es lo que Kant dice, sino para organizar las problematizaciones ontológicas, epistemológicas, éticas y políticas que se dan en su texto y su relación con la crítica. Es lo que más me interesa. Aquí, inicialmente, aparece una posición epistemológica que tiene que ver con las formas de conocimiento, pero inmediatamente termina siendo ética y política en el problema de la salida y la liberación, y al mismo tiempo en el sentido de la decisión y el coraje que eso implica. Kant sigue en diferentes apartados del texto. Para esta ilustración no se requiere más que una sola cosa, libertad. Y la más inocente entre todas, ya veremos que no, pero Kant dice que sí,
que será la libertad de hacer uso público de su razón íntegramente. Y ahora viene el problema político. Mas oigo exclamar por todas partes, nada de razones. El oficial dice no razones y hace la instrucción. El funcionario de Hacienda, ¿no? Pague su impuesto, señor. Nada de razonamientos a pagar. El reverendo, el señor Procurador General de la Nación, no razones y cree, ¿no? Y Kant introduce inmediatamente su estrategia política, ¿no? Porque esta es una carta realmente a su relación con el gobernante. Solo un señor en el mundo dice razonen lo que quieran y sobre lo que quieran, pero obedezcan. Será Federico II de Prusia. Aquí nos encontramos por lo que con una limitación de la libertad. Pero ¿qué limitación es obstáculo para la ilustración y cuál por encontrar estímulo? Contesto, el uso público de su razón le debe estar permitido a todo el mundo. Y esto es lo único que puede traer la ilustración a los hombres. Su uso privado se podrá limitar a menudo ceñidamente sin que por ello se retrase en gran medida la marcha de la ilustración. Y quizá, más allá de lo que dice Kant, pueda hacerse visible esa primacía epistemológico-política. ¿Lo ven? Hay una cierta relación en la que la producción de conocimiento implica ahora una interconexión con las formas de acción éticas y políticas. En el fondo, uno podría decir que lo que Kant quiere resolver es esta pregunta: ¿qué debe ser obedecido, qué no y por qué? Y al mismo tiempo que dice que debe ser obedecido, qué no y por qué, está diciendo que lo que debemos obedecer nos lo dirá siempre una cierta relación con la razón. Oye, ¿cómo pasó eso? Bueno, pues Kant insiste en que de Descartes a sus días la modernidad hace visible la pregunta por la obediencia en una cierta relación con la razón. No siempre fue así, no siempre fue así, ¿no? Pero es el punto de ruptura histórico en el que se muestra esa conexión. Entiendo por uso público el que en calidad de maestro se pueda hacer de su propia razón ante el público del mundo de lectores. Como se fijan, el uso público de la razón es necesariamente escrito. Necesariamente escrito. Este ejercicio, por ejemplo, no sería un ejercicio de uso público de la razón para Kant. Ahora, ojo, este ejercicio, en tanto que maestro, implica la posibilidad de razonar para un público en un momento histórico en el que aparece algo distinto a nuestros días, que es un conjunto de revistas que circulan como elemento de discusión y deliberación más allá de la universidad en Alemania y algunos lugares de lo que llamamos Rusia y parte de Europa. Es decir, aparece un dispositivo nuevo de comunicación. Ya no es escribir para público erudito en la universidad, sino abrirlo a un gran público de lectores. En eso implica una cierta relación con la universalidad. Más adelante Kant dirá eso. Y el uso privado es el que se da en calidad de funcionario. Por ejemplo, lo que estoy haciendo acá sería un uso privado porque estoy siendo funcionario de una universidad, no un uso público. Ahora bien, existen muchas empresas de interés público en las que es necesario cierto automatismo, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para, mediante una unidad artificial, poder ser dirigidos por el gobierno. Ese es el asunto complicado, ¿no? Poder ser dirigidos por una forma de gobierno hacia los fines públicos o por lo menos impedidos en su perturbación. Digamos, el uso público de un editorial, por ejemplo, cuando se escribe de esa razón, es capturada de alguna manera por el dispositivo que está comunicando el editorial, es decir, por la forma política en que el editorial es pensado. Digamos que esa sería una reflexión contemporánea, pero no la que Kant está planteando. Cuando Kant plantea el uso público de la razón, no se está preguntando por el problema de la edición. De alguna manera, él tiene una fe, y es esta: el uso público de la razón le permitirá a lectores ilustrados y racionales reconocer cuando su discurso es una construcción que tiene por objeto mover a una cierta forma de gobierno y no un propósito de liberación. Lo que usted acaba de decir es mejor un análisis que luce más Foucaultiano, con las relaciones de poder que podrían darse en una cierta forma de construcción de la verdad. Lo que sí es cierto, entonces, es que esa manera de ser, de uso público y de uso privado, es la que debe intervenirse o relacionarse en términos de lo que traduce la libertad. ¿Qué debe ser obedecido y qué no? Oye, reconoce que debes obedecer el automatismo social en tanto que funcionario. ¿Qué debe ser obedecido y qué no? Oye, pero es que yo no me aguanto. Sí, bueno, pero en tanto que funcionario tienes que hacerlo porque hay que evitar o la perturbación de los fines públicos o políticos comunes, o al menos que esa producción vaya a alguna parte. Y la libertad amplia tiene que darse en el uso público de la razón, en la deliberación que podría darse desde un maestro, un especialista, un investigador respecto al público. El problema sigue siendo eso de la pasividad, ¿no? De ser dirigido. En Haz de cambiar tu vida, Sloterdijk insiste en que tenemos un problema contemporáneo respecto de la producción de sujetos. Y es que tenemos una cierta aversión a ser dirigidos. Algo así como esto. Suponemos
que la formación ético-política debería ser idealmente la formación para mandar, pero no la formación para obedecer. Sin embargo, la pregunta permanece. No podría pasar que en los salones de clase sigamos pidiéndole a los estudiantes que sean obedientes, ¿no? Es lo primero que le pedimos al estudiante. Debe tratarse de un ejercicio de gobierno, porque el ejercicio de gobierno también implica un saber que se obedece, y no únicamente un desear mandar. En la cuestión de la gran política nietzscheana, Nietzsche insiste en que muchos quieren mandar, pero no tienen la más remota idea de cómo se hace eso. La cuestión de la perspectiva del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando Marcos dice subcomandante, porque el comandante es el pueblo, presuponía que el pueblo era capaz de gobierno, que el pueblo era capaz de mandar, y cada uno de sus miembros había tenido una cierta formación para ser capaz de interacción en el ejercicio de gobierno. Mandar obedeciendo, dice el Ejército Zapatista, implica que se manda, pero que se reconoce que se obedece. Desde Kant hasta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hay un tremendo problema respecto a la relación entre mando y obediencia. ¿Qué debe ser obedecido, qué no y por qué? En este caso Kant insiste, lo que debe ser obedecido es el papel de funcionario, pero en mi libertad puede extenderse en el uso público de la razón. No podría, en mi calidad de funcionario, en la mitad del combate, por ejemplo, decirle al oficial a cargo que la táctica estaba mal planteada. No, hay que mantener las relaciones de obediencia. Al final del texto, ¿no?, Kant hace su apuesta. He tratado del punto principal de la ilustración a saber de la emancipación de los hombres de su merecida tutela, en especial por lo que se refiere a asuntos de religión. Pues yo dejo afuera todo el texto, pero ustedes lo conocen. El verdadero problema de Kant es el problema de la tutoría religiosa, ¿no? Quiero insistir en eso. Tal vez leer qué es la ilustración hoy sería muy importante como herramienta crítica para lo que está planteando la ultraderecha. A mí me parece que habría que volver a traer eso para mostrarle a la ultraderecha que el ejercicio del conocimiento nos ha permitido ir mucho más lejos de lo que ellos proponen. Es posible hacer una crítica de esa relación con lo religioso. De hecho, Sloterdijk, en Haz de cambiar tu vida, en la introducción, le pega una patada muy dura a ese problema. No, Sloterdijk dice, la religión está muerta. O sea, el problema no es únicamente que Dios esté muerto. La religión está muerta. Lo que hay son sistemas de ejercicio, etc. Pues en lo que atañe a las ciencias y las artes, los que mandan ningún interés tienen en ejercer tutela sobre sus súbditos, y por otra parte hay que considerar que esa tutela religiosa es entre todas la más funesta y deshonrosa. Recuerden el aspecto histórico en el que está metido Europa en ese momento. Y esto es lo que quería revisar. Pero el criterio de un jefe de Estado que favorece esta libertad todavía va más lejos y comprende que tampoco en lo que respecta a la legislación, el problema fue la religión, me muevo a la legislación, hay peligro porque los súbditos hagan uso público de su razón y expongan libremente al mundo sus ideas sobre una mejor disposición de aquella, haciendo una franca crítica de lo existente, del presente. También en esto disponemos de un brillante ejemplo, pues ningún monarca se anticipó al que nosotros veneramos. Recuerden que el problema... Locke se mete ahí y dice, entonces... ¿Quién? Locke. Sí, enseguida... Se mete. Enseguida vamos a demostrar a Locke y a Hobbes, en el fragmento que sí. Ahora, ningún monarca, porque no hay un Estado democrático. Recuerden que el Estado prusiano es un despotismo ilustrado. Y en este caso, Kant quiere mostrar que podría usarse el uso público de la razón en problemas de legislación sin que el gobernante tema. Sin embargo, aquí hay una ecuación difícil que va a tener justamente el núcleo en que es la crítica, lo leyeron y saben a dónde voy. El problema de la relación entre gobierno, entre qué debe ser obedecido y qué no, y formas de reflexión. En este caso, se le pide al gobernante que se tranquilice porque la legislación también se puede, y también se puede básicamente porque él, en tanto que déspota ilustrado, podría aceptar que la razón es la que nos dice cómo se gobierna y cómo se obedece. Entonces Kant se movió, ya no es súbditos gobernantes, sino súbditos gobernantes subordinados a un interés racional por llevar a cabo. Todos reconocemos que hay un problema histórico en la mitad de eso. Hemos hablado de ontología, epistemología, ética, pero ¿cuál es el problema histórico? La idea de historia que tiene Kant es un cierto ejercicio constante de aparición y de emergencia de la libertad en el marco de lo natural. La noción de acontecimiento, de la que vamos a hablar con Foucault, lo leyeron, la noción de acontecimiento tiene un asunto importante en Kant. Para Kant, el acontecimiento es una especie de emergencia, pero no la emergencia en el sentido Foucaultiano o deleuziano del término, sino la intromisión de la libertad en el curso natural de las cosas. ¿Ven? Cuando muevo este brazo, alguien podría explicar esto desde la mecánica de Newton, pero la causa real de este movimiento no sería el aspecto de la física de Newton, sino una voluntad. Esta voluntad se entromete en el curso natural de las cosas y ahora hace aparecer un ejercicio de libertad, y ese ejercicio de libertad es lo que Kant entiende por acontecimiento.
Y en este caso el acontecimiento es que el gobernante podría reconocer que los súbditos construyen ejercicios de reflexión que permiten modificar de alguna manera la legislación. Y cuando eso pasa, el uso público de la razón involucra ahora una relación epistemológica, política, pero al mismo tiempo de carácter histórico. Y ahora aquí viene el problema. Kant dice enseguida lo que acabo de citar, pero solo aquel que es esclarecido, recuerden que Aufklärung en alemán también traduce esclarecimiento, o sea, solo aquel que ya ha pasado por la ilustración, o que está pasando por ahí, no teme a las sombras, ojo, ojo, Thomas Hobbes, pero dispone de un numeroso y disciplinado ejército para garantizar la tranquilidad pública. El debate Hobbes-Rousseau aparece de nuevo, ¿no? Recuerden que Kant está influido por Rousseau, pero lo que no puede dejar de lado es el hecho de que si no se mantiene la tranquilidad pública con un cierto uso de fuerza, la ilustración no va a funcionar. Oye, pero eso es contradictorio, estás hablando de la autonomía, etc. Se trata de construir una superficie de aparición de esa autonomía posible. ¿Ven? La autonomía es un proyecto histórico, por eso no estamos en una época ilustrada, sino en una época de ilustración. Y ese proyecto histórico implica que hay unas ciertas formas de límite, y entonces ahora aparece un tremendo problema que será el núcleo del trabajo de Foucault, el problema del límite. Puedo decir lo que no sale en un estado libre, razonen lo que quieran, y aquí tropezamos con un extraño e inesperado curso de las cosas humanas. Ojo, ojo. Siempre que se habla de autonomía entre profesores, por ejemplo, hay una tremenda confusión sobre la noción de autonomía en Kant. ¿Ven? Miren cómo lo dice Kant. Pues ocurre que si lo contemplamos con amplitud, lo encontramos siempre lleno de paradojas. Un grado mayor de libertad ciudadana parece que beneficia la libertad espiritual de un pueblo. Entonces, primera definición de libertad, libertad espiritual. Pero le fija al mismo tiempo límites infranqueables. Aquí hay un error. Límites infranqueables. Algo así como esto. En el salón de clase, el adolescente dice, profe, ¿entonces qué hago? Y entonces usted le dice, yo no sé. Eso es problema suyo. Haga lo que quiera. No, tú eres el adulto y eres tú el que tiene que decirle de alguna manera que revise algunos límites. Pero cuando yo le digo al otro, haga lo que quiera, no le fije un límite. Y como no le fije un límite, no sabe realmente qué debe enfrentar y qué no, y qué puede franquear. ¿Ven? En este caso pasaría lo mismo que si se dijera, gobernados, hagan lo que quieran. ¿Sí? Hobbes dirá que si eso funciona así, recuerden, el análisis de Hobbes, nos terminaremos matándonos a otros, la mecánica de las pasiones nos llevará a destruirnos, mientras que Rousseau dirá al otro lado que nuestro deseo de buena intención será el que nos reúne, etc. Pero lo que sí es cierto es que es necesario construir límites respecto de la pregunta por la obediencia. Y hay momentos en el que un mayor grado del límite le permite a los sujetos organizados en torno a ese límite hacerse la pregunta por qué van a hacer con el límite. ¿Ven? No se trata de un esquema de opresión, pero sí se trata de un cierto ceñimiento. Ahora, estando ceñidos a esos límites, aquellos que están ceñidos a los límites se hacen la pregunta ¿qué debe ser obedecido? ¿Qué no? ¿Y por qué? Pero si se les dice hagan lo que quieran, al hacerse la pregunta ¿qué debe ser obedecido? ¿Qué no? ¿Y por qué? No sabrían cómo contestarla. Parece paradójico. Doctor, qué pena. Habermas nos retoma entonces, digamos, en el concepto de resistencia, si se puede hablar de resistencia, en sentido de Locke contra las leyes del tirano, él lo, digamos, cuando le dice a Habermas al consenso de París, igual que lo va a hacer después John Rawls al consenso de Filadelfia, les va a decir, ojo, nosotros podemos hacer de alguna manera un nuevo replanteamiento contra las leyes que se nos están imponiendo, porque los jueces van a actualizar el consenso en las decisiones que van tomando día a día durante su ejercicio como operador judicial, y en ese sentido la voluntad del pueblo, pero la voluntad del consenso estaría por encima incluso del mismo ejercicio de lo racional del operador judicial. Pero digamos que hay un problema. Hay una pregunta acerca de cómo podría pasar que un cierto consenso le entregue a unas formas de lo jurídico reglas normativas. Es decir, ¿es posible que el consenso le diga a quien juzga qué es lo que debe juzgar? Esa es una pregunta. Así que, para Habermas, el problema no es que el consenso preceda a la normatividad. Mejor, existe un disenso generado por un conjunto de intereses múltiples que se dan en un marco social que obligan a llevar a los sujetos razonables a preguntarse por la mejor salida luego de deliberar acerca de los mejores argumentos posibles. ¿Cómo pasa que de esa deliberación a una posición normativa se ve? Es lo que Habermas corrige en Facticidad y Validez. Entonces, cuando eso ocurre,
hacerse la pregunta por qué es lo que está en la mitad del paseo involucra una cierta relación con la crítica. Es bastante conocido cuál es el papel de la crítica de Habermas. Hay en Frankfurt de Segunda Generación. Hay unas formas ideológicas que siguen manteniendo las relaciones de producción, incluso las de sentido, y es necesario atacar esas formas para averiguar cómo nos deshacemos de esas formas de dominación derivadas de lo ideológico. Ahora, pregunta, ¿puede un consenso enfrentar lo ideológico? De otro modo, ¿puede un consenso darse en un marco no ideológico? ¿Puede un consenso de la Constitución del 91 enfrentar, por ejemplo, al procurador? Sí, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que hay una tremenda distancia, pero hay una conexión. Y gracias por notarlo. En efecto, Habermas se concibe neokantiano en el sentido de la pregunta por la deliberación posible respecto de lo que obedecemos o no, en el orden de una cierta relación con lo racional. Pero el problema acá es cómo se construyen unos límites en el gobierno de los súbditos. Es decir, cómo se construyen unos límites entre el mando y la obediencia, entre lo que debe ser obedecido y lo que no. ¿De dónde surge eso? Y aparecería una paradoja, y es que esos límites no pueden darse sin unos ciertos esquemas, sin unas ciertas superficies estratégicas, dice el profesor Perea, en las que los límites permiten hacerse la pregunta por los límites. ¿Ven? Kant parece verlo desde el principio. Porque ocurre que cuando la naturaleza, recuerden que para Kant hay una noción de naturaleza, él no ha abandonado eso, no es la misma de Aristóteles, pero hay una visión de naturaleza. Ha logrado desarrollar bajo esta dura cáscara esa semilla que cuida con máxima ternura, a saber, la inclinación y oficio del libre pensar del hombre. La anterior era libertad espiritual, ahora viene libertad de pensamiento. El hecho repercute poco a poco en el sentir del pueblo, y entonces hay una idea de historia en la que la ilustración va avanzando como ejercicio de la libertad, con lo cual este se va haciendo cada vez más capaz de libertad de obrar, de sacar libertad espiritual, de pensamiento, de acción. Y hasta en los principios del gobierno. Entonces fíjense, la idea de crítica de Kant llega aquí al modo en que puede influirse sobre las formas de gobierno a través del uso público de la razón, sin que por ello se dé ahora una especie de revolución extraña. Foucault hace un análisis en el mismo texto que les dejé acerca de otro texto de Kant que se llama Sobre la revolución, y la pregunta por el papel positivo de la revolución, para averiguar cómo podrían las formas de gobierno ser modificadas por esos ejercicios racionales. Así que si se dan cuenta, que acá lo importante es mostrar cómo hay una relación compleja entre epistemología y política en la pregunta por los límites del gobierno que los sujetos aceptan en una cierta relación con la producción de conocimiento. Kant llega a su expresión fundamental. Recuerden que había dicho en el uso privado de la razón, el problema del funcionario y de la máquina, y miren la invitación con la que termina. Y hasta en los principios del gobierno que encuentran ya compatible haga al hombre en algún momento histórico, que es algo más que una máquina, un trato digno. El ejercicio de la dignidad nos llevaría a que en algún momento dejaríamos de ser máquinas que operan como funcionarios en una máquina social automática para hacernos la pregunta seria por las posibilidades del uso público de la razón. Yo no quiero explicar acá, lo que quiero mostrar es cómo el punto de partida de una cierta relación compleja entre crítica, producción de conocimiento y gobierno se daría en este texto de 1784 y el modo como el trabajo de Foucault se conecta con ese punto. Yo no sé si respecto de lo que acabo de explicar o de señalar hay alguna pregunta, aporte, objeción. Yo sí quisiera señalar que, dada la particularidad del discurso en el que se está trabajando, y es lo que ya he ido recogiendo en el consenso con los compañeros, que la lectura en este caso es definitivamente lectura crítica y de pesquisa. No es definitivamente para ninguno de nosotros una cuestión de informarnos a partir del texto que el profesor propone para hacer un RAI, para hacer un resumen mal hecho y mal interpretado del asunto, sino que la reflexión viene para nosotros en el sentido de que nos pone, como lo dice Nietzsche en muchos de los textos y que recoge Stanislao Zuleta, acerca de qué es leer, como un ejercicio de interpretación, de búsqueda y de trabajo muy esforzado para asirnos a una serie de conceptos que por la formación que muchos de nosotros tenemos no nos ha puesto en vínculo directo con la reflexión filosófica. De alguna manera esa es la invitación fuerte que va quedando de la lectura del texto, porque de lo contrario aquí nos vamos a quedar como quien asiste al retiro espiritual, el retiro ignaciano, que hace un poco el ejercicio y vuelve al abandono total. Aquí hay un ejercicio muy fuerte para todos nosotros en el hecho de cómo asimos un discurso que no se nos vaya a convertir en dogma, que no se nos convierta en lección y que nos permita de alguna forma establecer los vínculos
con las preguntas que traemos para avanzar en nuestro doctorado. Es como la reflexión que a mí se me ocurre, porque el ejercicio, yo he hecho un ejercicio pues juicioso en este sentido, y que entiendo, para muchos de nosotros no podemos simplemente quedarnos con que el texto que el profesor nos presenta de Foucault, ahí se acaba la cosa, porque tenemos que rastrear en Kant y hacia atrás, hacernos otras preguntas sobre los lugares de la enunciación, las reglas de esa enunciación y cómo eso funciona de alguna manera como dispositivos para poder apropiar algún tipo de aproximación al ideario conceptual y de formación que se está moviendo acá. Su reflexión es fundamental, muchas gracias. De pronto cuando uno ve la aproximación de Kant, digamos que sí hay como una sensación de que de alguna manera sigue respondiendo pues a lo que significa el espíritu de la ilustración. En eso de pronto hago una salvedad, y es que cuando mencionaba el profesor la diferencia como entre espíritu y el pensar, de alguna manera en la tradición alemana es lo mismo, porque forma componente fundamental del espíritu es eso, el pensamiento. Entonces digamos que a mí me llama la atención en Kant como la idea que tiene de justamente plantear desde la ilustración, más bien desde la idea que tienen los ilustrados de forjar una sociedad que ha entrado en la ilustración, o sea, en ese sentido como aspiracional, la idea de que los hombres lleguen evidentemente a hacer eso, por ejemplo, a lo último que dice, intervenir en la legislación, sí, sin necesidad de que el gobernante tema por ello. Sí. Y esa idea de alguna manera la sigue conservando Kant cuando aplaude la Revolución Francesa. Así sea en su sentido más radical, pero me parecería importante recordar que de alguna manera la ilustración sí se va a encontrar con ese punto, y que además no sé por qué no hay como un interés histórico en forjar qué es lo que pasa y cómo cambia el proyecto ilustrado con el tema de la Revolución Francesa, porque me parece que cambia muchísimo. O sea, de un exceso de confianza en la razón que nos hará libres y nos llevará como a buen puerto, a una razón que, entre comillas, para muchos ilustrados se excedió. Y de alguna manera eso va a significar un cierre del horizonte ilustrado en su confianza en la razón. Entonces, esa situación me parece vital, porque hasta donde tú ves pues el Kant de 1784, el Kant que aplaude la ilustración de 1789, son los que uno diría, sí, la razón nos puede conducir evidentemente, y la crítica a través de la razón, a una mejor manera de vivir entre los hombres, pero creo que un quiebre fundamental histórico, y lo digo porque no lo veo en Foucault tampoco, pero un quiebre fundamental histórico de la confianza en la razón que nos hará libres de alguna manera como hombres, sí me parece que es la Revolución Francesa, porque eso cambia muchísimo el pensamiento ilustrado, pues porque la Revolución Francesa finalmente pone un régimen del terror que lleva a pensar en que la razón sí debe tener algún tipo de freno. Entonces, aparte de las relaciones saber, poder, sujeto, me parece que el hecho histórico de la Revolución Francesa sí va a marcar muchísimo el modo como se piensa la crítica después. Sí, porque me parece que hay un elemento que no se debe perder de vista allí, que es el asunto de la causalidad y la libertad. Digamos que la causalidad tiene una fuerza de ser, digamos, de ser la naturaleza en términos newtonianos, y la libertad tiene una posibilidad que va a llevar más que el juicio determinante, el juicio deliberativo, el juicio reflexionante, que abre todo el espacio para lo que tú planteas, porque evidentemente la Revolución Francesa tendrá la paradoja del terror de la revolución también. Sí, bueno, para cerrar, porque esa es la primera parte. Discúlpeme, no lo había visto. No, es que no lo había levantado. No, solamente tengo una pregunta que quisiera dejar. De alguna forma, yo sostengo que uno de los imaginarios atávicos de esta cultura es la fijación de límites. O sea, casi que no podemos definir nada sin límites. Necesitamos los límites para poder definirlo todo, y aquí, en lo que nos has contado de Kant, hay una clara expresión de esa definición de los límites de la obediencia debida, o cuáles son los límites de la obediencia y cuáles son los límites de la libertad. Y de alguna forma uno lo que observa, diríamos, en estas emergencias, en este cuestionamiento profundo de la cultura hegemónica que se está haciendo en estos momentos, uno de esos cuestionamientos es el cuestionamiento precisamente a los límites.
no sabemos qué sería definir sin límites, porque casi que todo lo que hemos aprendido está definido a partir de los límites. Pero yo creo que el reto sí está en que nos atrevamos a pensar qué sería la libertad y la obediencia, y por lo tanto la desobediencia, ¿sí? Donde no hubiese una fijación de límites o los límites pasasen por ser móviles, ¿sí? Donde el acuerdo social no sea alrededor de establecer unos límites